Y quiero apoyarme en la palabra ahí en la primer libro del profeta Samuel. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Esta semana, el martes, para ser exacto, el martes estuve meditando en la palabra. Le pedía yo creo que todos los predicadores que sabemos que vamos a compartir, estamos meditando qué vamos a hablarle al pueblo. Que Señor, ¿cuál es la palabra? ¿De qué quieres que toquemos? Y el martes Dios le platicaba a mi esposa. Dios inquietó mucho mi corazón en un pasaje que estaba leyendo acerca de cómo fueron despojados muchas personas violentamente en la Biblia. Ese es un tema que yo creo que lo voy a dar como una segunda parte, pero desde ahí Dios empezó a inquietarme, a buscar y fui realmente ministrado y Dios confirmando acerca de la temática de esta hora. Y hoy quisiera hablarle con respecto a la temática, la consecuencia de apoyarnos en la violencia. En esta semana Dios estuvo confirmándome acerca de esto y quiero hablarle de lo que Dios quiere que tú y yo sepamos en esta hora, y recíbelo como una palabra de parte de Dios. No pensemos esto es para el que está al lado, esto es para, ya no vino, ¿por qué no vino? Este es para aquel. Agárralo para ti. Agárralo y dile: Señor, háblame lo que tengas que hablar a mi corazón. Y voy a comenzar ahí en el pasaje en Isaías capítulo 30. El profeta Isaías trae una revelación tremenda de lo que está pasando el pueblo. Y en esa ocasión el pueblo estaba viviendo cosas muy complicadas que yo le pondría como título: no me hables de Dios a esta parte, este fragmento de la escritura. Porque en el capítulo 30 de Isaías, si tenemos ahí la presentación, le voy a pedir que me apoyen. Porque en el capítulo 30, prendamos ahí la luz por favor para nuestros hermanos. Dice el escritor, verso 10: el pueblo le dice a los videntes. Esta es la versión que dice los videntes. Otro es aquellos que ven visiones, aquellos que le daban las nuevas al pueblo. Y dice, el pueblo le dice: dejen de ver visiones. El pueblo le dice a los profetas: no nos digan lo que es correcto. Y eso es lo que pensaba el pueblo. Díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras, olvídense de toda tristeza, aparte de su senda estrecha, dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Wow, cuando yo estaba leyendo este pasaje, veía cómo te puede llegar un corazón, cómo puede ser una persona a llegar al punto de decir: prefiero que me cuenten mentiras que me hablen de Dios. ¿Conoces gente así? ¿Conoces gente que le puedes hablar de lo que sea, hermano, pero nomás le tocas a Dios y se pone molesto, se enoja, se ofende? Y eso es lo que estaban diciendo estas personas. El pueblo le estaba diciendo: no nos digan lo que es lo correcto, no nos hablen de Dios, déjenos de hablarnos del Santo de Israel. Verso 12: y el profeta Isaías trae esta palabra al pueblo, le dice: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste la palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y te has apoyado en ello. Por tanto, dice el escritor, os será este pecado como grieta. Diga conmigo: como grieta que amenaza ruina. Y el profeta Isaías está revelando lo que hay en el corazón de Dios y le está diciendo al pueblo: será este pecado como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y cuando tú y yo, la siguiente por favor, cuando tú y yo estamos viviendo en una casa, yo no sé si a usted le ha pasado, pero viendo esta imagen, como dice el dicho, una imagen habla más que 1000 palabras. Tú estás en una casa y de repente te das cuenta, le quitas el enjarre y te das cuenta que la casa está cuarteada, está partida, se le hizo una brecha ahí en toda la estructura.
Cualquier albañil o cualquier persona que conozca de construcción te va a poder decir: esa pared, si no la repara, se le va a venir encima. Está pronta a venirse encima. Eso es lo que Dios les está diciendo a este pueblo. Le está diciendo: el pecado de apoyarte en la violencia es como aquellos que tienen una pared en su casa que se está extendiendo, una pared elevada, le llama el Señor aquí en el verso 13, una pared elevada cuya caída viene súbita y rápidamente. Y eso es algo que Dios estuvo hablando a mi espíritu, y cuando estaba viendo de esto, dice: porque confiaste en la violencia y en la iniquidad. O sea, no solamente confió en eso, sino que se apoyó en eso. Y hay personas, amados, que en ocasiones nos encontramos que su apoyo es su habilidad, su apoyo es esas cosas que él sabe hacer, su experiencia, a veces su mal carácter, su modo agresivo. Y dice aquí: te apoyaste tu vida en esas cosas que provocan violencia. Y me di a la tarea de buscar en la escritura cosas que se relacionan con una persona que fue inyectada dentro de su ser con violencia. Porque a veces imaginamos violencia como alguien que solamente está golpeando personas, o como alguien que solamente está destrozando cosas. Pero vamos a encontrar en la escritura que no es así, sino que hay una relación en ciertas actitudes y formas que hacemos, en que la violencia quiere decir que ya es como un virus que está dentro de nosotros. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos la violencia iba a estar en el ADN de la gente, amados. O sea, va a estar incrustada dentro del corazón del hombre, y por haberse multiplicado la maldad. O sea, la maldad va a multiplicar, y la violencia es parte. Por eso quiero que guardes esta frase: o te deshaces de la violencia, o te despojará de todo lo que tienes. O nos deshacemos de ese virus que hay dentro del corazón, de esas cosas que a veces están en nuestro ADN, o eso nos va a destruir a todos nosotros. Y es interesante porque buscando alguna referencia encontramos, hermano, a un hombre que se apoyó toda su vida. Y fue interesante encontrar: toda su vida se apoyó en su lanza. Y una referencia a lanza o espada en la Biblia es violencia. Y encontramos, amados, y voy a leerle este pasaje ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 6, que está hablando de uno de los personajes más icónicos en el Antiguo Testamento, porque hay mucha referencia acerca de él. Es más, casi todo el libro del profeta Samuel, el primero, se la pasa hablando de la historia de este hombre. Y dice ahí que en la historia que está contando este primer capítulo, está hablando de cuando llega un joven, un hombre que llega con el rey David, y le está mostrando que él se encontró a Saúl ya casi muerto en la batalla, y le está diciendo cómo fue que lo encontró. Pero dice ahí: el joven que le daba las nuevas a David le respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Di conmigo: apoyarse. Y una buena pregunta sería ahorita: ¿en quién te apoyas? ¿Sobre qué te apoyas tú? ¿En qué te soportas? ¿Cuál es la forma en que tú tratas de vivir la vida soportándote en esta tierra? La vida de Saúl nos enseña que él toda su vida se apoyó sobre su lanza. Y la lanza para Saúl se había convertido en un estilo de vida, en la forma de su carácter, en la forma en que él
trabajaba, vivía, hacía, se relacionaba en su casa, en el reino, en todas partes. Por eso es muy importante cuando el escritor está hablando de esta parte, cuando dice: y Saúl se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Termina diciendo este pasaje. Pero lo que quiero llevarte es cómo en este caso Saúl toda su vida se apoyó en la violencia. Y encontramos, amados, qué importante es esto, que el primer punto que yo quiero que tú tengas, si hay una relación, una persona que tiene el virus de la violencia dentro de él, muestra rasgos de egoísta. Una persona, lo vuelvo a repetir, que tiene violencia dentro de su corazón, es egoísta. Primer libro del profeta Samuel dice así, capítulo 13, y ayúdeme ahí en el verso 22, porque algo que refiere, porque está el profeta Samuel en capítulos anteriores, está hablando de la historia, cómo Saúl fue el rey, cómo Saúl fue colocado, fue ungido y fue puesto. Pero dice aquí en este pasaje que todo Israel en el tiempo de Saúl, nadie, amados, nadie tenía espada o lanza. Qué interesante. Dice: nadie del pueblo de Israel tenía una espada o una lanza, dice esta versión, excepto Saúl y Jonatán, su hijo. Aquí menciona el escritor que nadie en el pueblo, solo Saúl. Saúl acababa de ser puesto rey en esa temporada, y solamente él y Jonatán tenían espada. Y una persona, y quiero referenciarlo, y en esta parte voy a tratar de impulsar un poquito hacia este punto, porque pudiéramos hablar mucho del contexto, pero yo quiero apoyarme en este punto, y permítame hacerlo de esta manera, porque en este punto una persona egoísta es alguien que nada más piensa en él, nada más piensa en lo que a él le va a beneficiar, en lo que a él le va a sacar ventaja. Una persona egoísta es una persona que, como aquí dice la escritura, Saúl solamente tenía espada o lanza, y él en esta ocasión está mostrando la escritura también y dándole un giro a este punto. Es que cuando una persona tiene eso en su corazón, prefiere él que le vaya bien a él, o nomás él, o después él. Y eso pasa, y lo voy a poner en un tema familiar. Eso pasa muchas veces en casa. Hay gente en la familia que a veces nada más él quiere sobresalir, y cuando sobresalen otros se siente mal, intimidado, se molesta. Una persona egoísta es una persona que solamente quiere él llevarse el crédito, una persona que solamente él quiere tener más. La otra vez, una persona egoísta, por ejemplo, es alguien que dice: no, pues es como el hombre o la mujer que nada más se compran ellos ropa nueva, pero ni a su esposa ni a sus hijos les compra nada. O viceversa, puede ser la esposa y de alguna manera esa persona solamente quiere ella y no se da cuenta de la necesidad que tienen los demás. Una persona que tiene ese virus dentro de su persona es una persona que solamente está buscando cómo poder ser beneficiado él mismo. Y Saúl encontramos aquí, amados, que él solamente tenía ese beneficio, pudiéndolo tener muchos del pueblo. La Biblia llama la atención y enfoca en esta parte, dice: nadie del pueblo, amado. No estamos hablando de un pueblo de 10 personas, ni de 100, ni de 1000. Estamos hablando de un pueblo que tenía tribus enteras, miles de personas. Y la Biblia registra que en ese momento solo Saúl lo tenía. Y ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque vamos a encontrar en la vida de este hombre cómo realmente Saúl se encontró apoyado en su lanza. Y una característica de una persona así es que es egoísta. Dios nos libre de pensar egoístamente. A veces sucede en un matrimonio, a veces sucede en una relación de amistad.
Hay gente que nada más está viendo el beneficio de esa persona. Una persona que no sabe si la otra persona le está viendo bien, le está yendo mal. Si, o sea, solamente es como cuando tienes una conversación y la persona egoísta nomás habla de su problema, pero no pregunta del otro. No le pregunta, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo estás? Eso pasa mucho en los hogares. Hay personas que solamente están pensando, yo me siento muy mal, pero nunca le han preguntado al otro, ¿cómo te sientes tú? Hay muchos hijos que crecen con un espíritu así, con una actitud de esa manera. Solamente están, necesito, quiero, pero nunca, papá y mamá, ¿qué necesitas tú? Hay cosas en la vida familiar, en la vida ministerial, en la vida laboral, que necesitamos apartar el egoísmo de nosotros, amados. Y una persona violenta es egoísta. Déjame avanzar porque el tiempo no me va a ayudar mucho. Y voy a tratar de poner los conceptos. Número 2. Una persona violenta tiene celos envidiosos. Una persona que tiene ese virus tiene celos de envidia. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 18, en la palabra de Dios para todos dice así, verso 6: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, está hablando de Goliat, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron, dice esta versión, de alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces dice el escritor, y ahí está remarcado, esto hizo que Saúl se enojara mucho. Una persona que tiene ese virus dentro de él es una persona que no le gusta que otro brille. Wow. Pensamos que la violencia solamente es que hagan cosas, que se vean manifestar. No, dentro del corazón de esa persona no le gusta que la otra persona también reciba crédito, también le vaya bien. Y aquí dice la escritura que Saúl se enojó dentro de él y decía, ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Y dice ahí, desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Amado, si algo hace Satanás en una casa, en un matrimonio, hoy en día tenemos matrimonios de que si la mujer gana más, el hombre se enoja. Tenemos hogares, el que la mujer después se empiece a creer y se ensoberbezca es otra cosa. Eso tampoco está bien. Pero aquí estamos hablando del corazón receloso. Lo hemos visto en ministerios. De repente alguien se empieza a encelar porque al otro, oye, ¿por qué te tiene tan poquito? ¿Por qué ya le está yendo? ¿Por qué le estás poniendo? Porque habla de un corazón que se está llenando de recelo. Y una persona violenta dentro de su corazón tiene eso, amados. La Biblia dice que Aquila y Priscila, que eran un matrimonio, dice la escritura que Priscila era profetisa. Imagínate que no entendieran su ministerio y que después ellos empezaran a contrapuntearse, a enojarse porque la otra es profeta y él nada más era un maestro. En ocasiones esto sucede en muchas casas, en muchos hogares. Hay padres que cuando a su hijo le está yendo bien, se enojan. La otra estábamos allá hace un par de meses atrás, estábamos en una empresa y estaba una de mis hijas ahí conmigo, estábamos ahí haciendo un trabajo y estábamos cortando con la cegueta unas láminas, unas tiras de aluminio. Y me dice mi hija, David, papá, ayer cortó bastantes y me dio el número. Y yo le empecé a hacer a ver si ahorita lo alcanzó este huerco. No la alcancé. Pero qué tremendo sería si yo empezara a guardar recelo en mi corazón. Hay papás, hay hombres, mujeres
que se empiezan a llenar de celo porque al otro le está yendo mejor, tiene mayor habilidad. Saúl fue capturado por el mismo enemigo de su corazón para que pudiera él llevarse a ser una persona que no entendió que David estaba en su equipo, que David era parte de su equipo ministerial, del equipo del reino, que David, Dios se lo mandó para conquistar, para ser un general, para ser un jefe, un muchacho leal. Y no se dio cuenta, y por él, su propio corazón, que tenía envidia y esos celos, ese recelo. Amados, hay padres que son así, que le hacen la vida de cuadritos a sus hijos porque le tienen celos, que son más habilidosos, que tienen más gracia, que les ha ido mejor, que tienen el favor de Dios. Y este hombre, dice la Biblia, que tenía el favor de Dios con él. Todo lo que hacía David conquistaba. Dice que iba a la batalla y por eso Saúl lo coloca como el capitán. Y dice, y la Biblia me registra que todo el pueblo estaba de acuerdo. Todos los capitanes, era un muchacho, amados, no tenía más de 20 años y ya era el jefe de todo el ejército. Y Saúl no entendió. Es como cuando tú estás, a mí me gusta el fútbol, estaba Zidane como entrenador del Real Madrid. Y Zidane fue un jugadorazo, pero tenía a Ronaldo en su equipo y era su goleador, y él se hubiera sentido mal porque la gente quiere tomarse la foto con él porque era el campeón goleador, porque estaba cada año llevándose el premio o compitiendo con Messi, y él lo hubiera dejado en la banca. A mí me gusta cuando vienen, pastor, qué bonito cantaron, mire este muchacho, mire esta hermana, mire aquel que tocó, está en nuestro equipo, está con nosotros. Mira aquel hermano cómo enseñó, mire qué bonita palabra dieron, mire cómo el equipo de intercesión está en nuestro equipo. Que Satanás no llene tu cabeza de celos ni de envidia, de que digas, no, ¿y por qué a él le están viendo más? A mí antes me decían, ahora ya no me dice nada. No, hermano, que el enemigo no empiece a llenar tu casa de esos recelos, porque lo que va a hacer es lo que pasó en la vida del rey Saúl. Empezó a mirar a David diferente. Y tú sabes, cuando la gente te empieza a mirar diferente, ¿por qué le va bien? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué Dios le dio a él? Cuidado, es una arma tremenda que ha sacado a miles de personas de las iglesias y ha dividido ministerios. Saúl no entendió que era un regalo de Dios para el reino este muchacho David. Amados, si tus hijos están ganando más que tu, gloria a Dios, hermano, está contigo, es tu hijo, es tu hija. Si tu esposa, Dios la empieza a usar y la empieza a levantar, gloria a Dios, es tu esposa, está en tu equipo, está contigo. Dios te dio el privilegio de compartir. Si tu esposo, Dios lo alaban, lo admiran, le dicen que bien, dale gloria a Dios, está contigo, es parte de tu familia, es parte de tu hogar. No permitamos que vengan esos pensamientos que tuvo Saúl y que hacía que se enojaran, y estaba en su corazón, estaba contaminado. Lo tremendo es, verso 10, el siguiente versículo es tremendo, porque una persona violenta comienza a lanzar palabras que hieren y destruyen. Ahora ya no es solo lo que piensa, ahora ya no es solo lo que está ahí, que no lo deja en paz. Ahora empieza a hablarlo, a contaminar a otros. Al día siguiente, ¿de cuándo? De cuando se llenó de recelo. Cuando te empiezas a llenar de recelos, está pronto a venir
un espíritu del mal. Porque es una puerta abierta, hermano. Es una puerta que le abres al mundo espiritual para que venga a contaminar y a seguir afirmando el argumento que acabas de formar en tu mente. Y una persona que tiene esa violencia en su corazón, dice: el otro día un espíritu maligno de parte de Dios se apodera de Saúl y haciéndole actuar en su casa. ¿Dónde estaba? Ahora ya no está en el reino. Ahora ya no está acá en el ejército. Ahora ya no está en el palacio. Está en su casa. Y una persona en su casa muestra lo que realmente es. ¿Quieres conocer a alguien? Dice el dicho: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él. A veces ni un mes, hermano, unos días. Pero la familia, el hogar, el entorno familiar saben quién eres, saben quiénes somos. Y dice aquí: haciéndolo actuar en su casa como un loco, David tocó el arpa como de costumbre. La Biblia dice y registra que David estaba en la casa de Saúl porque ya había sido llevado con anterioridad para que tocara el arpa, amados, para que él pudiera estar ahí y su cántico y su adoración trajeran paz y ahuyentaran la atmósfera espiritual maligna. Cuando tú y yo cantamos y adoramos a Dios, ¿no es cierto que sientes más paz? ¿Y por qué no lo hacemos, hermano? Sentimos más paz, nos sentimos mejor, como que la pensamos más. La cosa es que no lo hacemos. Y dice aquí: pero Saúl, diga conmigo, tenía una lanza en la mano. Y usted va a ver cómo en el proceso de Saúl siempre trajo una lanza con él. Y aquí es interesante porque dice: voy a clavarlo. ¿Qué pensaba? ¿Qué argumentos tenía? Lo voy a clavar en la pared. Y Saúl lo intenta 2 veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. Y Saúl tenía miedo de David porque el Señor ya no estaba con él, sino con David. Una persona que tiene violencia en su vida lanza palabras que hieren y destruyen. Y qué importante es, amado, que entendamos y cuidemos nuestras palabras. Porque una ocasión más, vaya conmigo al capítulo 19, ahí también, en ese contexto que estamos viendo. Ahora el siguiente capítulo, el capítulo 19, dice ahí en el verso 9: pero cierto día Saúl, cuando Saúl estaba sentado, ¿en dónde? En su casa. Una persona violenta en su casa es donde más manifiesta la violencia. En su casa es donde más se sabe qué hay, qué sale de su boca, cómo piensa, qué argumentos tiene, cómo habla de los demás, cómo se expresa de las personas. Y dice: en su casa, sentado en su casa, con una ¿qué? Imagínate, hermano, estás en tu casa y ahí tienes, hay gente, hermano, que siempre tiene una pistola o tiene algo. Yo me acuerdo que una vez me dijo un muchacho: no, pastor, yo me duermo con mi carabina ahí abajo de la almohada. Aleluya. Pues ¿qué andará pensando? Pero en su casa, dice el escritor, con la lanza, no la podía dejar porque la violencia estaba dentro de él. Y dice ahí el escritor: de repente el espíritu atormentador de parte del Señor viene sobre él como antes. Amado, una persona violenta es alguien que está perturbado muchas veces en su espíritu y en su corazón y no lo deja estar en paz. Y algo que nos roba la paz es tener esos pensamientos dentro de nosotros, del hacer daño, del hacer mal, del estar pensando que me están haciendo mal. Y dice: mientras David tocaba el arpa. Entonces una persona violenta crea atmósferas, crea ambientes de temor. ¿Cómo es tu liderazgo en casa? ¿La gente te tiene miedo o admiración?
¿Cómo es tu liderazgo en el equipo, en el trabajo? ¿La gente te tiene miedo o admiración o respeto? Una persona violenta siempre tiene atmósferas, ambientes de temor. Es que si no es así, no se hace. Entonces nuestro liderazgo está basado, apoyado en el temor, en el crear miedo. Y por eso la pregunta buena era esa: ¿en quién nos estamos apoyando? ¿En la gracia de Dios? ¿En la sabiduría de Dios? ¿O en el crear atmósferas de miedo? ¿Tus hijos quieren estar ahí o ya no quieren estar? ¿Tu esposo quiere estar contigo o no quiere estar contigo? ¿Tu esposa quiere estar contigo o prefiere irse? Porque todo, y eso es para los solteros: no te cases con alguien que por todo se está enojando y que si no lo haces te va a enojar. Yo una vez le dije a una señorita, le decía: oye, no es que, porque me decía, no es que mi novio no me dejó venir a la reunión de jóvenes porque hay otros jóvenes y él no va a venir. Si no es tu esposo. Entonces esa es una atmósfera de temor. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde se está generando eso? Entonces no hay una atmósfera de paz. Siempre está viendo cosas raras, siempre está viendo que alguien va a hacer daño. Eso no es un corazón sano, amados. Porque la Biblia dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. O sea, siempre piensan mal. Por eso la Biblia dice aquí que estas personas crean ambientes. No, te va a pasar algo, te va a suceder. No, ¿por qué tienes que crear una atmósfera de temor? Tenemos que confiar y decir: Dios está con nosotros. Seamos prudentes. Claro, hay que ser prudentes. Pero si tú tienes esa característica, amada o amado, dentro de ti hay un problema. Porque la Biblia dice que Saúl siempre, aunque estaba en la casa, no soltaba la lanza. ¿Qué tiene que tener la lanza? Eso habla que no está hablando de una cuestión física solamente, está hablando de lo que hay dentro de su corazón. Y qué tremendo es que cuando hablamos de entornos familiares, tú y yo tenemos que entender que algo no está bien cuando todo nuestro dolor es puro temor. Nos tienen más miedo que respeto. Si hay un novio o una novia que por todo se molesta, que por todo se encela, que por todo está no lo hagas, y que por qué, eso se intensifica en el matrimonio. No creas que se le va a quitar cuando ya nos casemos. No, se le va a multiplicar. Aunque no digan amén. Dios tiene que sacarlo de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo era? Dice: Saúl le arroja su lanza, pero David la esquiva y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Y ahí es donde entendemos algo muy interesante. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que manejamos? Saúl con una lanza y David con un arpa. Wow. David tenía adoración y el otro siempre era violencia. Siempre golpeando, siempre diciendo, siempre haciendo quedar mal, siempre tratando de hacer. Cuidado. Dios hablaba esta semana mucho a mi corazón de esto. Y decía: cuidado, porque a veces caemos en un tipo de liderazgo que no es un liderazgo sano. Sea el que sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea en tu escuela, sea en el equipo que lidereas, que ayudas, que estás trabajando, sea el que sea un ministerio, sea donde sea. ¿Cuál es tu característica? Yo tampoco es un pasalón.
Tampoco es alguien que todo solapa. No estamos hablando de eso, no lo confundamos. Estamos hablando de alguien que en todo momento está con la lanza en la mano para tratar de hacer daño a otro, que es orgulloso, que es envidioso, que tiene recelos, que tiene egoísmo. Y eso habla que hay algo en su corazón. La persona que es violenta también es una persona, vamos al capítulo 20, otro capítulo más, es una persona que humilla y avergüenza. Qué interesante es que el capítulo 20 nos habla ahora, ya no es David el problema. David tiene que huir, dice el último pasaje que leímos. David se tiene que ir, ya no puede tocar para él, ya no puede estar con él. Qué triste es que aquellas personas que nosotros damos cobertura o que nosotros estamos ahí se tengan que ir porque ya está en su vida personal el temor de que lo vas a matar. Si vieran cuántos hijos se han ido de casa porque no quieren el ambiente que está en su hogar. No lo quieren, porque no es un ambiente sano, no es un ambiente de paz. Siempre hay una lanza, siempre hay algo para herir. David se tuvo que ir. Y ahora vemos la otra faceta, el padre. Ya no es el padre de cobertura o el jefe o el que tiene bajo la orden a alguien. Ahora es su familia. Y dice aquí, está hablando con su hijo, capítulo 20, ya al final del pasaje, verso 32. Y dice que Saúl estaba muy molesto con David. ¿Dónde se fue? Y ya se me fue y lo quiero matar. Entonces Jonathan se acerca con su papá, verso 32, y le dice, en esta versión dice así: ¿por qué ha de morir David? ¿Qué mal ha hecho? David era su mejor amigo. Se habían hecho uña y carne, hermanos, o uña y mugre, o mugre y bacteria, hermano. Eran unidos. Su papá sabía que era su amigo. Y Jonatán quiere preguntarle a su padre y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué se tiene que morir? ¿Qué sabes tú que no sé yo? Y es tremenda esta versión, amado, porque dice: pero Saúl trató de matar ¿a quién? A su hijo. Porque una persona que tiene esa violencia dentro de él humilla y avergüenza aún a sus propios hijos. Y dice: así Jonatán se convenció de que Saúl estaba decidido a matar a David. Ahora, estaba en su casa, estaba en una reunión con otras personas que estaban comiendo con el rey. Y lamentablemente Jonatán se retira de la mesa enojado. Estaba tan enojado con su papá, dice esta versión, que no comió nada ese día. Estaba enfurecido porque Saúl lo había humillado y porque quería matar a David. Pero algo que Dios hablaba a mi corazón: cuidado, papás, con no respetar el mandamiento de Efesios, cuando dice que tenemos que cuidar, no exasperar a nuestros hijos a la ira. Si algo hace, no nomás a los hijos, a cualquiera, que alguien reaccione, es que tú lo humilles delante de otros. Es que tú le regañes, que tú le llames la atención, dejándolo mal con los demás que están ahí. Hay algunas personas que piensan que como pastor no le digo nada a nadie, hermano. No, el pastor bien bueno, no te va a decir nada. No, es que la ropa sucia se lava en casa, a solas, con la persona. ¿Qué tenemos que todo el mundo se esté enterando? Lo único que hacemos es humillar el corazón de nuestros hijos o de las personas. Amados, eso es tremendo, porque habla de un corazón que no ha entendido que también los demás sienten. Se ha visto a las personas, espero que aquí no haya nadie, que se enojan bastante, hacen un guataje, ya nomás sacaron como si nada, hermano. Señor, ¿qué pasó? ¿Y todo el desastre que hiciste?
todos los clavos que clavaste, todas las heridas, todas las cuchilladas que dejaste. Y no piden perdón, piden disculpas. Wow. Y queremos que la gloria baje, que Dios nos respalde en todo. No, hermano. Si alguien es justo, es nuestro Dios. Si alguien conoce la justicia y la hace, es nuestro Dios. Por eso con Dios no nos acercamos, hazme justicia. Con Dios es, ten misericordia. Porque sé que lo que necesito es misericordia, no justicia, porque no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Entonces vemos a un hombre que trata de matar a su hijo. Ahora, ¿cómo fue humillado? ¿Por qué está tan enojado este muchacho, Jonatán? Y dice el escritor ahí, versículos antes, 2 versículos antes, verso 30, ahí está también: una persona violenta maldice y exhibe. Entonces Saúl se puso furioso, dice una versión, se llenó de ira con su hijo. Hay papás que se llenan de ira con sus hijos. Una vez me acuerdo que yo discipliné con ira a mis hijos, que el Espíritu Santo me puso una buena reprimenda. Me había sentido mal porque yo sabía que no era una disciplina, era un abuso a mi autoridad. Estaban chicos y le había corregido, estaba molesto. Y esa ocasión me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo: así no es. Y me recordó ese pasaje de Proverbios que dice: no se apresure tu alma para destruirlo. Tenemos que cuidar nuestro corazón y el corazón de Dios, porque lo primero que dicen, pues es cristiano. Dios no tiene la culpa de eso, hermano. ¿O Dios tiene la culpa que la reguemos? No, Dios no tiene la culpa. Dice el escritor aquí, fíjese cómo le habla. Que esta versión está tremenda. Dice: eres un estúpido hijo de una prostituta. Wow. ¿Así le hablas a tus hijos? ¿Así te expresas de tu esposa? Hay gente que cuando está enojado, hermano, no solo se baja de la cruz, se va al infierno. Se va al infierno, no se bajó de la cruz. Y es tremendo porque dice: y lo maldijo. Si tú ves la historia, Jonathan era uno de sus mejores hombres en guerra, era su brazo derecho. ¿Cómo puede ser que lo trates así? Que le hables de esa manera. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? ¿Sabe qué estaba diciendo Saúl? Y eso es tremendo, hermanos, porque ahí es donde hay un principio. Maldice y exhibe. Cuando tú conozcas algo de alguien, no tienes el derecho para sacárselo, hermanos. Si alguien te confesó que hizo algo, oiga, qué tremendo es eso, porque a veces hasta los novios, pasa algo, no hombre, ya subieron todo a Facebook. Espérate, ¿por qué lo quieres dañar de esa manera? ¿Por qué la quieres herir de esa forma? Y Saúl muestra que a veces hay un corazón lleno de violencia cuando tú o esta persona quiere. Lo que le estaba diciendo: eres tan desleal como lo fue tu madre en el pasado. O sea, había algo que había pasado en la relación de ellos como esposos, que estaba como un secreto de matrimonio que no tiene que saber nadie. Y qué triste es que a tus hijos los contamines. ¿Cómo iba a ver Jonathan a su mamá después de esa relación, de esa situación?
Porque hay hijos bien tremendos, hermanos. Le recalcan a los papás cada error que han tenido en su vida. Eso no es de hombres, no es de gente que tenga palabra, que tenga un corazón bueno, hermanos. Eso no es de hombres. ¿Qué tienes que andar reclamando? Si Dios ya lo perdonó, si ellos ya hicieron, suéltalo y tíralo al pasado. Pero si lo vas a seguir sacando cada vez que te enojas, algo está mal en tu corazón. Algo no está bien. Porque hay hombres o mujeres que nomás se enojan y le sacan, se acordaron desde lo que pasó hace 20, 30 años, hermano. Pues no le habías dicho que ya lo perdonaste. No le habías dicho que ya pasó. Entonces no es cierto. Tienes que tener palabra. Tú y yo tenemos que aprender de esta situación familiar, porque lo hirió, lo dañó, exhibió a su mamá y le dice: para vergüenza tuya, mientras ese hijo esté vivo jamás será rey. Búscalo y ve para que lo mate. Él tenía en su corazón ese deseo, y eso lo hacía con su lanza. Estaba hiriendo. Y dice la escritura allá en Proverbios capítulo 12. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12. Se lo traje en diferentes versiones. Hay gente que hiere con sus palabras, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Hay gente que hiere, sí, con sus palabras. No necesitas una espada, no necesitas una lanza. Otra versión dice: son como golpes de espada sus palabras. Está golpeando, son heridas de un cuchillo. Las palabras que hace son como puñaladas, dice otra versión. Y otra dice como estocadas de lanza o espada. El hombre más sabio entendió que esas personas, hermanos, que hieren con sus palabras, son como esas heridas, como golpes, como cuchillos, como puñaladas, como estocadas. Dios nos ayude. Necesitamos la gracia divina y que Dios sane nuestro corazón, porque lo único que podemos hacer es traer derrota personal y familiar. Primera de Samuel capítulo 22 dice así, más adelante. Yo sé que el tiempo se me ha ido, quiero terminarlo, voy a hacerlo rápido mientras pasan los del equipo de alabanza. Dice: una persona violenta tiene amargura. Dale a la siguiente, hijo. Verso 6. Mientras estaba sentado a la sombra de un árbol hablando de Saúl, Saúl se enteró que su ejército había huido de David y sus hombres, y con su lanza, ¿dónde? Toda la vida se la pasó con la lanza, hermano. Estaba sentado, estaba con sus oficiales, y empieza a él a decirles: ¿creen que un hombre les va a dar? Había amargura en su corazón. Una persona violenta regularmente tiene amargura en su corazón. Está amargado por algo. Hay algo dentro de él que lo tiene así. Y dice el escritor: ¿ustedes creen que David les va a dar? No. Verso 8. Una persona violenta pierde el discernimiento. No entiende lo que está pasando y puede perder la realidad. Ya no entiende, o sea, por más que diga que es muy astuto, muy bueno, muy sabio o muy chispa, no, hermanos, perdió el discernimiento. Ustedes están conspirando contra mí, han hecho planes en secreto. Es una persona que siempre anda pensando o malinterpretando. Se están riendo de mí, ¿verdad? ¿Y por qué entré y todo el mundo así como que ya no me quiso hablar? En cuenta. Vino tu mamá y nomás te trajo a ti, ¿verdad? Porque así es conmigo. Espérate, todavía ni sabes a qué fue. Dice amén. No se me duerma, hermano. Es una persona que solo está pensando mal. Ve moros donde no hay. Una persona pierde. ¿Eso qué quiere decir? Perdió el discernimiento. Verso 16. Una persona violenta pierde o destruye su sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? Un atraso. Una persona, la Biblia registra
que después de esa acción de Saúl, con su lanza en su mano, ordenó matar a todos los sacerdotes de una ciudad. Wow, terrible, hermano. Dice ahí: maten a los sacerdotes porque ayudaste a David. Una persona violenta es alguien que quiere herir, desaparecer, destruir, porque ayudaste a alguien que no te cae, que no te gusta, que no quieres. Y no me hayan dicho a mí, o sea, yo soy el importante. Dice: pero los oficiales del rey no se atrevían a hacerles daño a los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg que los matara. ¿Quién era Doeg? Era el jefe de sus pastores. Y dice la escritura: y Doeg el edomita mató a 85 sacerdotes en ese día. No solo 85 sacerdotes, mató a hombres, mujeres, niños y bebés. Mira el corazón de este hombre. ¿Qué quiere decir que destruyó el sacerdocio? Que perdió la capacidad de liderar, perdió la capacidad de dirigir, no tiene autoridad espiritual, no tiene autoridad moral. Es una persona que, como dice aquí, pierde su sacerdocio. Saúl mató a todos esos sacerdotes, perdió el discernimiento, está destruyendo todo. Y dice la escritura, Salmo 11:5: el Señor examina tanto a justos como a maldados y aborrece a los que aman la violencia. Una persona violenta duerme con inseguridad. Y quiero terminar, avanzar con eso. Saúl se encuentra despojándose de todo, hermanos. Ya no tengo tiempo para eso, pero quiero decirte, la violencia te puede despojar de todo. Dale 2 adelante, por favor. Primera de Samuel 31. Quiero terminar con esto. Versos 2 y 4. Termina el capítulo, todo el libro de Samuel. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos. Mataron a 3 de ellos: a Jonatán, Abinadab y Melquisúa. Entonces Saúl tomó su propia ¿qué? Y se echó sobre ella. Un hombre que perdía las batallas, que su propia violencia lo mató, su propia arma lo hirió. Y cuando se escudó, lo vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada también y murió junto al rey. Así aquel día Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos. Cuando empiezas a investigar qué significan los nombres de sus hijos: Jonatán significa Dios te da dones o regalos. Entonces la violencia, dale la siguiente, te despoja para perder tus batallas, para perder los dones o regalos que Dios te ha dado. Su segundo hijo, su nombre significaba el Señor promete, o las promesas de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir? La violencia destruye las promesas que Dios tiene para ti, para el futuro. Y número 3, su tercer hijo significaba Dios enriquece. Ese día fueron quitadas las riquezas y el reino de Saúl, porque la violencia te roba todo, hermanos. O te deshaces de la violencia, o te despojará de todo lo que tienes. ¿Qué le despojó a Saúl? Quiero hacer un recuento rápido. Perdió su mejor hombre, su escudero, porque David era su escudero. Su relación con su esposa y sus hijos, la paz de su corazón, su cordura, que ya actuaba como loco, ya hacía cosas sin pensar,
que no lo pensé. Pues cuidado. Su relación con Dios. Perdió la relación con Dios. Su sacerdocio, su liderazgo, su autoridad espiritual, sus dones, sus regalos, sus riquezas. Perdió su vida, amados. Todo le fue arrebatado, todo fue despojado. A veces pensamos que nosotros lo controlamos. No es cierto, nos está controlando, nos está sacando, nos está robando todo. Y si no actuamos y si no le pedimos a Dios que lo quite, por eso el profeta Isaías: tú confiaste, te apoyaste en la violencia. Por eso eres como una pared, pronto se va a caer, viene algo. No se ve porque está enjarrado, pero está detrás está la grieta, está a punto de caer. Tengamos cuidado, porque todo eso destruye las familias, los matrimonios, las personas, la autoridad. Y solamente tú y Dios saben hasta qué punto está esa situación en tu alma. Colosenses capítulo 3 dijo: despojaos del viejo hombre que está viciado. Y dice: es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. Todo eso es provocado por un corazón que está con el virus de la violencia. ¿Tiene lenguaje sucio? ¿No sabes pedir perdón? ¿No te has humillado? ¿Hay ira, enojo? ¿Lo justificas? El peor es que a veces lo justificamos. Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Así como estás, inclina tu rostro, iglesia. Ahorita cantamos "Cómo no voy a creer". Yo sé que están entonando otro, pero es algo que tengo que entender. ¿Cómo no voy a creer que Dios puede sacar la violencia de mi corazón? ¿Cómo no voy a creer que Dios tiene el poder, si Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable? Yo le he pedido a Dios: Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Estamos siendo contaminados con tanta violencia afuera. El problema es cuando está en el corazón, cuando está en nuestra cabeza. Porque yo he visto pródigos volver, yo he visto familias ser restauradas, yo he visto hogares ser restituidos, yo he visto la mano de Dios obrando. Yo tengo que creer que Él también puede quitarme todo espíritu de violencia. Ahí como estás en tu lugar, ahí habla con Dios. Habla con Dios. Levanta ese cántico de guerra. Es un cántico de guerra. Venimos contra ti, contra todo espíritu que provoca la violencia. Toda esa puerta, yo puedo reprender el espíritu, pero si tú no cierras la puerta, no se va a ir. Y si se va, va a volver a entrar. Tenemos que aprender a cerrar la puerta, amados. Tienes que ser muy sincera y sincero con Dios para decirle: Señor, tú sabes, Señor, cómo es el tipo de liderazgo, qué es lo que me ha arrebatado, que me ha despojado la violencia. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso.
oh Dios, tú sanas por amor. Este es un momento para que tú identifiques cuál es la puerta que has abierto y que le digas a Dios: Señor, yo quiero cerrarla. Yo quiero cerrarla en esta hora. No vine aquí solamente para irme igual. Hoy quiero salir libre, sano en mi corazón. Identifica cuál es la puerta. Pero en tu nombre hay resurrección aquí. Tal vez te han humillado, Toda tal vez te han golpeado. Es el momento de soltar y decir: Señor, quiero soltar esto, quiero perdonar. Sí, Jesús, sí, Jesús.